Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer una pequeña lectura de Lucas sobre la visita de los pastores al niño Jesús, siguiendo con este evangelio de la infancia de Jesús. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban en turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: no teman, pues yo les traigo una buena noticia, una gran alegría para todos ustedes. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con él, ángel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial que, alabando a Dios, decían: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos, queridos hermanos, otra vez reunidos. Vamos a comenzar hablando de algo que es fundamental para comenzar a trabajar en el camino de la consagración a la Virgen: la pequeñez interior. Nosotros conocemos la vida seguramente y la doctrina de Santa Teresita del Niño Jesús, y ella hizo muchísimo hincapié en la actitud de infancia espiritual ante los ojos de Dios. Todo lo confiaba en Dios su Padre, y ella se sabía como un juguete, decía así, en las manos de Dios. La pequeñez interior implica que nosotros reconozcamos con mucha humildad nuestra pequeñez real. La Virgen lo dice en el Magnificat, cuando el ángel la visita y visita a ella a Isabel. Dios dice: Dios fijó sus ojos en la pequeñez de su servidora. Insistió en esto la Virgen, la pequeñez de su servidora. La pequeñez nuestra es lo que mueve el corazón de la Santísima Virgen y en primer lugar de Dios Padre para atraernos a ellos. Cuando hablamos de pequeñez interior, hablamos necesariamente de humildad, de conciencia de que somos pobres, de conciencia de que nosotros no podemos nada por nosotros mismos en lo que se refiere a encontrarnos con Dios. Podemos hacer cosas en la tierra, tareas, trabajos bien hechos, pero en el orden de la fe sobrenatural y de la gracia, en aquello que nos acerca a Dios, si no está Dios actuando en nosotros a través de su Espíritu, nosotros no podemos nada. Somos limitados, pecadores, frágiles, y solamente Dios nos puede elevar. A partir de esa pequeñez, que es lo que tanto le atrae en nosotros, puede abajarse a nosotros y elevarnos a una condición de hijos de Dios, suprema dignidad. Nosotros somos pequeños y pecadores. Nada podemos por nosotros mismos, y Jesús lo dice claramente en el Evangelio: sin mí ustedes no pueden hacer nada. Por otra parte, el apóstol Pablo, siempre muy claro en todo aquello que nos viene enseñando, dice: todo lo puedo en aquel que me conforta. Y Dios elige a lo pobre del mundo, dice San Pablo, lo que el mundo tiene considerado como basura, y Dios elige a esas personas para realizar en ellas su obra, para que se vea claramente que el autor de toda obra grande y espiritual solamente es Dios. Nosotros somos instrumentos, ciertamente necesarios porque Dios nos quiere precisar, pero solamente instrumentos. Consagrarnos a María implica reconocer esta misión de instrumentos, esta incapacidad nuestra. Toda nuestra capacidad viene de Dios, nos dice el apóstol. Y a partir de nuestra incapacidad, entregarle al Señor lo que tenemos y lo que somos. Señor, acá estamos como servidores tuyos
como siervos al servicio de tu reino, al servicio de tu plan, al servicio de lo que hayas pensado para nosotros. Dios Padre es el que, en definitiva, habiéndolos creado, puso todo en nuestro corazón para que lo busquemos a Él. Y alimenta constantemente esa búsqueda a través de la acción del Espíritu. La Virgen, al reconocer su pequeñez, nos está diciendo a nosotros que tenemos que dejarnos de reconocernos pequeños, y además de la pequeñez que María tenía, en el caso nuestro se complica, podríamos decir, nuestra pequeñez aún más, porque hemos heredado el pecado original. El pecado original que por el cual nosotros tenemos tendencias que nos intentan apartarnos de Dios. La tendencia no es un pecado, el dejarnos llevar por ella sí es un pecado. Nuestro encuentro con Dios y la fidelidad al Señor es fruto de que reconozcamos que no podemos encontrarnos con Él si Él mismo no nos atrae a su corazón. Dice Jesús, el que se hace como niño entrará en el reino de los cielos. No es posible la entrega de nuestra voluntad a Dios si Él mismo no lo hace posible a partir de nuestra experiencia de debilidad. O creemos firmemente en Dios y nos entregamos a Él y nos dejamos conducir por Él, o intentamos autoabastecernos con nuestras propias fuerzas, y eso poco a poco nos irá llevando totalmente fuera de la meta que estamos llamados a buscar. Y María es camino para que no salgamos nunca de esa meta. Por eso, haciéndonos niños, entramos en su corazón fácilmente. Ella allí nos guarda. Y entenderemos a María no racionalmente, como quien entiende un teorema o un problema filosófico. A María la entendemos con el corazón, con un corazón de niños, sabiéndonos realmente niños frente al inmenso poder y amor que ella nos tiene. Nos entregamos a ella y de ese modo la vamos conociendo. A medida que la dejamos intervenir en nosotros, aprenderemos a conocerla. Junto con esa pequeñez interior y como necesaria expresión, se nos pide la docilidad. La palabra docilidad implica decir dejarnos enseñar, dejarnos instruir por Dios. Nosotros conocemos un montón de cosas de la tierra, humanas, ciencias y demás, pero el supremo conocimiento es el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento lo da el mismo Dios a través de su Espíritu y por la mediación maternal de la Santísima Virgen. Dios tiene muchos caminos para instruirnos y hacerse conocer. La palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y el propio Espíritu Santo que vive en nosotros, haciéndonos descubrir la riqueza de la palabra y haciéndonos ver en los acontecimientos de nuestra vida el paso de Dios que constantemente gira en torno nuestro, llamándonos a que lo miremos, a que lo descubramos, a que lo sigamos, a que lo amemos. Entonces, el camino de la docilidad es dejar que la palabra de Dios nos instruya y el Espíritu nos ayude a descubrir la profundidad de esa palabra. También la doctrina que la Iglesia nos enseña. La Iglesia nos da luces muy importantes para que a la luz de la palabra de Dios podamos reconocer y conocer el misterio de Dios y los misterios y verdades que nos ha revelado. La palabra y los documentos de la Iglesia, por otra parte, propio del magisterio de la Iglesia, son caminos, palabra de la Iglesia, los documentos de la Iglesia, son caminos que tenemos para dejarnos instruir por Dios. Los grandes documentos del catecismo de la Iglesia Católica que tenemos hace pocos años son caminos donde Dios nos invita a dejarnos instruir por Él. No, sobre todo la docilidad no puede actuar, concretar en nosotros su objetivo si nosotros nos hacemos intérpretes al modo humano de la palabra de Dios. Reconocer que sobre Dios, sobre su misterio, nada sabemos sino aquello que Dios nos quiera revelar.
Y la disponibilidad es otra actitud fundamental de la pequeñez interior. La disponibilidad hace que estemos siempre dispuestos a obedecer, a seguir, a concretar el plan de Dios y sus proyectos sobre nuestra vida. Nos hacemos disponibles al plan de Dios, que es un plan de salvación, un plan de purificación, un plan de redención. Como María, nos hacemos disponibles y diciendo: aquí estamos, Señor, somos tuyos, te pertenecemos, queremos vivir de acuerdo a tu plan de amor sobre nosotros. A su vez, la disponibilidad nos lleva a una actitud importante de fraterna ayuda con nuestros hermanos. Dios nos ha hecho hijos, nos ha hecho hermanos, y entonces quiere que estemos disponibles siempre a la necesidad de nuestros hermanos, estar disponibles ante ellos en cada una de las situaciones que se nos puedan presentar. Nosotros tenemos las 14 obras de misericordia, las 7 obras corporales y 7 espirituales. Todas nos indican de cuántas maneras podemos disponiblemente acercarnos al prójimo como expresión de amor, como expresión de fraternidad, como expresión del deseo de hacer el bien a aquel que con nosotros comparte la existencia. Como decía San Pablo en una de sus cartas, enseña y exhorta en todo momento, con el afán incansable de enseñar. También nosotros debemos aprovechar todos los momentos que nos da la vida, que nos dan las circunstancias, para poder disponiblemente entregarnos al prójimo. Creo que una de las cosas que pueden ser especialmente importantes en este momento es la catequesis de la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos nuestros desconocen cosas elementales de la fe? Y la ignorancia en materia religiosa es algo que podemos constatar claramente. Por eso que el demonio tiene rápida entrada en el corazón de muchos hermanos, porque no saben defenderse ni del demonio ni de los secuaces del demonio. Y entonces creo que una de las cosas que, aunque sea de persona a persona, podemos hacer es catequizar, evangelizar y catequizar, enseñar los misterios de la fe, enseñar las verdades fundamentales de la fe, invitar a que no solamente conozcamos, sino a adherirnos a los caminos de la fe. Qué importante es esta misión si la descubrimos y nos empeñamos en ponerla en práctica. Como toda misión, tenemos que convencernos de que esa misión existe y de que al lado nuestro hay muchos hermanos necesitados de ser instruidos. Así como decimos que tenemos que dejarnos instruir por Dios, también nuestros hermanos muchas veces necesitan esa instrucción y a lo mejor no la van a pedir porque no tienen ni idea de qué, pero podemos buscar la manera de llegar a ellos y hablarles claramente a la luz de los acontecimientos presentes, hablarles del Evangelio, hablarles de la confianza en Dios, hablarles de ponernos en las manos de Dios cuando el sufrimiento es grande y no hay ningún horizonte humano que nos pueda resolver, que nos lo resuelva. Dios siempre es el que puede todo. Dios no tiene secretos que no pueda resolver. Dios es la gran respuesta de las preguntas que no tienen respuesta. Y esto es lo que hoy en general falla. Si no se cree en Dios, tampoco tenemos la respuesta de su palabra. Por eso pidamos hoy a la Santísima Virgen, en estos días de Cuaresma, en estos días que preparamos su fiesta en San Nicolás, en estos días en que estamos preparándonos para vivir el acto de la consagración, pidámosle a la Santísima Madre que nos dé esa fortaleza de la fe, esa capacidad de llegar a nuestros hermanos con conciencia clara de que somos enviados, como dijo Jesús antes de la ascensión: vayan por todas partes, anuncien el Evangelio a toda criatura, quien cree y se bautice se salvará. Tenemos que hacernos eco de ese pedido de Jesús, hecho a los apóstoles y hecho a todo aquel que sigue y continúa la misión de los apóstoles. Pidamos entonces, junto con esta gracia de ser misioneros,
de ser apóstoles. La gracia de saber que en primer lugar yo puedo misionar si antes estoy yo convencido. Puedo hablar de la santidad si antes estoy tratando, como puedo, de dar pasos en la santidad. Puedo hablar de Dios si antes lo conozco y lo amo y lo sirvo. Entonces todo misionero no solamente expresa palabras que conoce y sabe, sino que transmite una vida, la vida que él lleva en su relación con Dios. Esto es muy importante. El consagrado se identifica cada vez más con Jesús en el corazón de María y entonces se condiciona, se capacita desde su vida para transmitir, no solamente enseñar vocalmente, sino transmitir la vida de Dios que vive en su ser. Siguiendo con los caminos para vivir la entrega total, ahora vamos a tocar el tema de la vida de oración. La consagración exige incrementar el espíritu de oración en nuestra vida, para querer estar con Dios, para que ese clima de oración sea el clima especial en el que va a transcurrir toda nuestra vida de fe. María da una importancia fundamental a la oración y en sus mensajes acá en San Nicolás habla muchísimo sobre ella. Vamos a escucharla en algunos de sus mensajes. Por ejemplo, en el 723. La oración es consuelo para todo mal. Aclara la mente, fortalece el espíritu y abre el corazón. En otro mensaje dice, para orar solo basta desear estar con Dios y el tiempo llega solo. Dios escucha cuando es escuchado. Y en otro nos dice, debemos rezar para combatir la pereza espiritual y el desapego a lo espiritual. Vemos así que María nos quiere demostrar el valor, la importancia que tiene la oración en nuestra vida. Y no solo nos invita a orar, sino que también nos va dando los caminos, los modos en que podemos hacer que este espíritu de oración sea un hábito en nuestra vida. Nos habla, por ejemplo, de la oración personal, individual, privada, que dice que debe ser hecha en un momento dedicado a Dios. Y es un buen consejo que nos da que debemos dedicar un momento de nuestro día, a lo mejor del mes, en el año, debemos proyectar cuál es el tiempo de oración, cuál es el tiempo que vamos a dedicar a Dios, para que, como decíamos, esto llegue a ser un hábito en nuestra vida. También nos habla de la oración comunitaria. Ya lo dijo Jesús, cuando haya 2 o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. La oración comunitaria, por oración comunitaria entendemos, por ejemplo, formar grupos de oración, pertenecer a cenáculos de oración, rezar el Santo Rosario en familia, rezarlo también en la comunidad eclesial a la que pertenecemos. Eso es la oración comunitaria que la Virgen nos pide. Y en este camino llegamos a la gran oración comunitaria que es la Santa Misa. La Virgen, a propósito de la Santa Misa, nos dice que debe ser el centro de nuestra vida de oración. Y hablando de la misa, nos dice que debemos hacer un deber comulgar, ciertamente preparados por el sacramento de la reconciliación. En sus mensajes a los consagrados, María nos pide la asistencia a misa diaria, de no ser posible, con la mayor frecuencia que podamos. Y sin olvidar, por supuesto, la misa dominical. Otro modo de acercarnos a la oración es con la lectura y meditación diarias de la palabra de Dios, porque así vamos a poder conocer la palabra, amarla, vivirla y con generosidad transmitirla a nuestros hermanos. Y nos dice María que así seremos mensajeros de Jesús en medio de nuestra comunidad. Y llegamos al gran pedido de María, que es el rezo del Santo Rosario, como camino privilegiado para llegar a su Inmaculado Corazón. Mucho ha hablado
en sus mensajes acerca del Santo Rosario. Vamos a escucharla en este. Rezad mucho el Santo Rosario. Con él se puede enfrentar cualquier peligro, ya que en él están Cristo y la Madre de Dios. Entonces, hacer oración es querer estar con Dios para conocerlo, para amarlo, para poder disfrutar de su presencia, para pedirle lo que necesitamos y agradecerle lo que recibimos. Entonces así llegaremos al estado de oración continua. ¿Qué es la oración continua? Esto, elevar nuestro pensamiento y nuestro corazón constantemente a Dios para pedirle, para agradecerle, pero siempre presente Él en nuestra vida, en los momentos tristes, en los alegres, en los logros, en las contrariedades, siempre Él presente en nuestra vida. Para esto es una práctica muy aconsejable el uso de ejaculatorias que bien conocemos. Por ejemplo, invocar al Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, Madre nuestra, ayúdanos. Espíritu Santo, ilumíname. Bueno, cada uno de nosotros sabrá qué ejaculatoria puede usar en este intento de estar siempre con el pensamiento puesto en Dios, elevando nuestro corazón con toda sinceridad y con todo amor de hijo, reconociendo su infinita grandeza. Para terminar este tema de la oración, vamos a escuchar a María en uno de sus mensajes y vamos a ver con qué claridad nos habla de la oración. Nos dice: muchos se preguntarán por mi insistente pedido de oración. Te diré, la oración ayuda al cristiano a meditar, lo saca de la prisa con que anda por el mundo y lo hace ir deprisa hacia Dios. Hace que se profundice en el corazón y lo detiene en Dios, para que pueda escuchar a Dios. En la oración, el sediento de Dios apaga su sed, el débil se fortalece y el orgulloso se vuelve humilde. Es que en la oración el alma se pone en presencia de Dios. Deben mis hijos crecer en oración y crecerán en presencia de Dios. Amén, amén. Esto es lo que pide nuestra Madre en cuanto a la oración. Y ahora pasamos al otro tema, difícil de tratar, difícil de aceptar, y es el espíritu de sacrificio en el misterio de la cruz. Para la construcción de nuestra salvación personal y la salvación de todo el pueblo de Dios, debemos aceptar como consagrados una cuota de dolor, de sufrimiento y de cruz en nuestra vida. Aquel que se ofrece a María asume que hay que aceptar con dolor la cruz que Dios pone sobre nuestros hombros, más grande o más pequeña, pero siempre debemos hacerlo por amor. Por ese amor, pensando siempre en el amor de Cristo, que justamente por amor se entregó por nosotros en la cruz para concedernos la salvación eterna. Y hablando de este tema, vamos a escucharla a María del Rosario, por ejemplo, en su mensaje 1513, dado un día de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Hijos míos, es el amor de Dios socorro y fortaleza para las almas. Buscad amparo y fortaleceos en él. ¿Qué os impide entonces que lo hagáis? No cerréis vuestro corazón al Señor. Dejad que entre con toda su misericordia. Bajo la cruz me convertí en vuestra madre, y desde la cruz vengo reclamando el abandono de cada cruz. El dolor redime y es testigo del dolor mismo. Ame cada uno su cruz, y así se unirá a Cristo Jesús. Amén, amén. Durante una cuaresma nos dijo: frecuentemente veo debilidad ante el sufrimiento, mas yo pregunto, ¿quién como Cristo amó tan grandemente? Os doy el consuelo necesario, oración y mi amor maternal.
repito esto: os doy mi consuelo necesario, oración y mi amor maternal. La vemos acá a María del Rosario ofreciéndonos como consuelo ante el dolor la oración, porque ya lo dijimos en un mensaje anterior de ella, la oración aclara la mente, fortalece el espíritu y abre el corazón. Y el otro consuelo que nos ofrece es su amor maternal. Ella que pide tanto amor a Dios, tanto amor a su Hijo Jesús, está dispuesta a darnos a manos llenas todo el amor que nos hace falta en el momento de dolor. Y bien sabemos que cuando le invocamos como auxilio, como protección nuestra, ella siempre está. Bien, entonces es necesario asumir con valor, con generosidad, con entrega, este momento de dolor, esta aceptación de la cruz que llevamos siempre en mayor o en menor grado, pero siempre hay. Y siempre debemos hacerlo por amor a Cristo, porque el dolor vivido desde la fe es un dolor que se hace más soportable, porque precisamente es en el dolor que Jesús nos mostró su glorioso triunfo, y es por el dolor que Él nos asocia como partícipes activos en la obra de la redención. Ya San Pablo nos dice que nada es comparable, las tristezas y sufrimientos del mundo presente, comparado con la gloria que nos espera. Y para terminar, unas palabras muy alentadoras de Jesús, cuando nos dijo en un pasaje de Mateo: venid todos a mí, los que andáis agobiados, que yo os aliviaré. Mi yugo es suave y mi carga liviana. Invoquemos a nuestra Madre diciéndole: María, Madre de gracia, Madre de misericordia, ruega ante tu Hijo por nosotros que recurrimos a ti. Que así sea. Me parece muy oportuno lo que Chabela estuvo conversando recién y lo que conversamos antes también. En este tiempo de Cuaresma, evidentemente nos llama, como el tiempo de Adviento, cuando nos toca vivirlo, nos llama a intensificar la oración que nos une al Señor y también intensificar esa aceptación de la propia cruz por la cual el Señor nos ha redimido. Creo que en estos tiempos es muy importante que centremos nuestra atención, nuestra meditación en el amor que Cristo nos ha tenido, manifestado en el nacimiento pobre de Belén y en la muerte cruenta de la cruz. Y junto al amor de Cristo, meditar en los sufrimientos que Él ha sufrido por nuestra redención. Quien conoce el amor de Cristo y conoce los sufrimientos que era del pasado, necesariamente lo intenta acercarse a Jesús también por ese camino, asumiendo los propios dolores y dejándose crucificar en la cruz del Señor. Vamos ahora a rezar la oración por la cual nos consagraremos a la Santísima Madre. Oh Madre, quiero consagrarme a ti. Virgen María, hoy consagro mi vida a ti. Siento necesidad constante de tu presencia en mi vida, para que me protejas, me guíes y me consueles. Sé que en ti mi alma encontrará reposo y la angustia en mí no entrará. Mi derrota se convertirá en victoria, mi fatiga en ti, fortaleza es. Amén. Y la bendición de Dios Omnipotente, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.